En el programa de hoy presentamos a un líder con visión estratégica, experiencia global y una profunda comprensión del entorno económico y de negocios. Un profesional que ha sabido tomar decisiones clave en escenarios complejos, donde la negociación, el análisis y la planeación marcan la diferencia. A lo largo de más de 20 años de trayectoria, ha participado en procesos de alto nivel dentro de la industria automotriz, entendiendo no solo cómo funcionan los mercados, sino cómo se construyen acuerdos, se anticipan riesgos y se genera crecimiento sostenible. Su paso por Toyota fue determinante. Desde posiciones directivas encabezó etapas de expansión histórica, participó en la apertura de una nueva planta estratégica en el Bajío y tuvo un rol clave durante la renegociación del TEMEC, representando a la industria automotriz de Norteamérica. También impulsó la electrificación, la sostenibilidad y el impacto social de la marca en México. Hoy nos acompaña un referente de liderazgo empresarial. Hoy con nosotros, Luis Lozano Ontiveros. Muy querido Luis Lozano, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Pues primero que nada estoy muy contento y honrado de que me hayas invitado a tu programa, mi querido Julio. Y pues, ¿cómo estás tú? Pues yo muy bien, mi querido Luis, iniciando este año, un año que pinta por demás emocionante, dinámico, siempre el inicio de un año representa la oportunidad de replantearnos proyectos, forma de vida, buenos propósitos, porque todos somos buenos como los primeros 6 días del año hasta que llegan los Reyes, todavía con esa amenaza de que nos vayan a traer algo o no, nos portamos bien incluso esos primeros 6 días. Entonces estoy muy bien, mi querido Luis y muy contento de recibir a alguien como tú con esta trayectoria tan relevante, entre otras cosas, en el sector automotriz. Pero este programa, Luis, lo quiero dedicar un poco a conversar, no solo de esa gran trayectoria en esta industria, sino también un poco en la parte humana, estimado Luis, en esta parte que te lleva, siendo abogado, a dirigir una de las compañías más relevantes del sector automotriz hoy por hoy en México y en parte de Latinoamérica, aunque esa compañía, Toyota me refiero, tiene presencia global, desde luego. Platícame un poco, Luis, de tus inicios. Me refiero a tu etapa ya de la carrera profesional. Sé que estudiaste leyes y yo me preguntaría, y alguien me lo ha preguntado a mí también, al ser yo mecánico automotriz y estar en los medios, pues yo me preguntaría, ¿y qué hace un abogado dirigiendo una industria automotriz tan relevante en México y el mundo? Cuéntame un Bueno, poco. gracias. Y qué chistoso que tengamos ese paralelismo con las carreras donde estudiamos una cosa y acabamos haciendo otras. Pero bueno, así es como los caminos de la vida te llevan. Pues mira, yo estudié Derecho y trabajé toda la vida en firmas de abogados en términos de negocios. Sí me dediqué a temas de infraestructura, temas de mergers and acquisitions, trabajé en Basham, trabajé en Baker McKenzie. Y entonces, un día cuando estaba yo chavito todavía y estaba a punto de casarme, me di cuenta que yo no entendía bien la razón de los contratos. O sea, te sentabas en un despacho, o sea, tenías al cliente, estaban una negociación respecto a un cierre, un negocio particular, y tú veías al cliente desesperado porque los abogados estaban peleándose por la cláusula de arbitraje o por la cláusula de no sé qué historias. Y ellos, el cliente lo que decía es que a mí me da igual, o sea, yo lo que quiero es que pasen cuando se cierre rápido, para empezar a distribuir mi producto, para empezar a vender mi producto, para empezar a hacer lo que sea. Y en ese sentido yo me di cuenta que como abogado yo no tenía la capacidad de entender el negocio y por lo tanto de entender bien al cliente. Y entonces decidí en Baker McKenzie, pues estaba yo a punto de casarme, dije, pues ¿sabes qué? Tengo que encontrar una manera de abrirme la cabeza con esto y decidí irme a estudiar un MBA a España, al Instituto de Empresa, que en ese entonces pues, no era tan famoso como es ahora. Y pues logré entrar, porque aparte eran exámenes muy complejos para los abogados, igual para los ingenieros eran muy fáciles, pero para mí las matemáticas pues evidentemente no se me daban y pues bueno, total, logré pasar, logré que me aceptaran y ahí yo creo que fue una de las decisiones más importantes de mi vida porque logré que me abriera la cabeza al punto de los negocios, o sea, entender los negocios, entender la estrategia de negocios. Y entonces con el background de abogado, pues eso me fue funcionando. Para regresar a México, me contraté un despacho de abogados que estaba llevando a Toyota en ese entonces, que tenía 6 meses en México. Y entonces, pues empecé llevando a Toyota la parte legal. Y luego, pues ya era lógico y razonable que yo me pasara a Toyota
como abogado y luego dentro de Toyota pues fui obteniendo diferentes responsabilidades, más áreas, empecé a ver la estructura corporativa de la empresa y así pues fui escalando, escalando, escalando hasta que fui el presidente de la holding de Toyota, que es la que es dueña, digamos, de las plantas y de la parte de ventas de Toyota. Y así es así en corto eso es. Suena sencillo, mi querido Luis, pero déjame también comentar y quiero que me platiques un poco esta complejidad de entender una holding donde participa, desde luego, con un país asiático, pero también con la intervención de los Estados Unidos, porque finalmente el implant de México, siempre que llegan estas grandes compañías, o no siempre, pero es muy común cuando llegan estas grandes compañías, lo que hacen primero es sí buscar la región donde se quieren establecer, sobre todo tratándose de América Latina, pero siempre también dejan alguna parte de su operación en los Estados Unidos, lo cual te vuelve, quisiera yo, y de manera respetuosa lo digo, te vuelve un ejecutivo bipolar. Tienes que pensar la parte de la mañana de manera asiática y la parte de la tarde de manera de Norteamérica, o cómo está la cosa, porque o acabas comiendo roast beef con palillos, o cómo está la cosa ahí. Pues mira, o sea, lo dices muy bien y evidentemente tú conoces muy bien por todo lo que haces en el Bajío, cómo funcionan las corporaciones globales. Y para buenas cosas, pues yo creo que en general es bueno y es positivo estar en la región de Norteamérica, pero también para malas cosas. Normalmente las holdings regionales, pues eh, México forma parte de Norteamérica y normalmente las holdings se ponen en Estados Unidos, no se ponen en México. Y ese tema pues te trae otros riesgos y otros retos porque como tú y yo sabemos bien, los americanos son muy buenos para hacer negocios, son muy eficientes, tienen una cantidad de puntos positivos brutales en términos de lo que podemos aprenderles a la hora de ejercer y ejecutar negocios, pero también tienen sus retos y uno de esos retos es que no saben colaborar, saben dominar y ese dominio a veces los lleva a no entender que las circunstancias de un país particular no son las mismas condiciones que ellos están viviendo. Y cuando las logran entender así, dicen, bueno, entonces no es como debería de ser. O sea, todavía le doblan la apuesta diciendo, pues mire, pues están equivocados. O sea, si ya entendí que no es así, pues, pero aparte están equivocados. Entonces, eso la verdad es que es un reto mayor, porque cuando tú tienes una empresa como Toyota, pues evidentemente entiendes que hay una estrategia global, entiendes que quieres ser el número uno en ciertas cosas, pero por ejemplo un mercado como el mercado mexicano es muy distinto al mercado de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, evidentemente por su capacidad de adquisición y por lo que ganan los americanos en promedio, pues pueden comprar coches más grandes y más equipados que los que se pueden comprar en México. Por lo tanto, los segmentos no son los mismos. Entonces, desde ahí hasta lo que se produce en México, es siempre una pelea constante con tu región, que igual a veces la propia empresa en Japón entendía más a México que lo que el propio Estados Unidos entiende a México en términos de razonabilidad. Pero bueno, esto lo vive no solamente Toyota, lo viven muchas otras empresas. ¿Cómo está el pie de participación de mercado en cuanto a esta injerencia de Toyota, su presencia en ventas? Porque Toyota en ventas, desde que yo recuerdo su llegada a México, fue un boom, fue muy exitoso. Desde luego, tú y muchas personas tuvieron mucho que ver en ello, en cómo aterrizar una empresa japonesa en México con retos globales, en un país y en una coyuntura que hoy por hoy no es la misma, desde luego, porque estamos hablando de muchos años, pero sí fue un boom, fue un gran acierto y uno, sí, yo pensaría como usuario, además de haber tenido diversos vehículos, yo tuve, me acuerdo muy bien, el primer Camry que llegó a México, el primer modelo que llegó a México, yo era director de Canal 11 y me cambiaron de coche ese año y me dieron un Camry. Qué carrazo, era un carro elegante, bonito. Había, si mal no recuerdo, dos versiones, 4 y 6 cilindros o algo así. Sí, sí. Y era un carrazazo, carrazazo. Parecía que iba sobre alfombrita, transitando, un manejo excepcional, buen motor, peso, potencia, en fin, me voy a apasionar y me voy a meter otros rollos, pero un carrazo. Los mexicanos aceptamos muy bien la marca, la camioneta Siena, pues el mamaván de mis hijos, tuve tres de esas, yo creo, recuerdo hasta los colores.
extraordinarias camionetas. Vinieron a darle a Chrysler en ese tiempo, que era el rey de las minivans, le dieron pues, un llegue duro, ¿no? ¿Cómo estuvo la participación de mercado ahí? Pues mira, primero que nada, creo que hay que reconocer que Toyota, su éxito global, y no solamente en México, global, es el producto. Es más, internamente decíamos de broma, oye, es que Toyota vende a pesar de nosotros. O sea, porque verdaderamente ahí los que llevan la cuestión son los ingenieros y los diseñadores. Cuando yo entro a Toyota, la verdad es que eh, la primera etapa, viene Toyota de una etapa en la que los coches eran muy racionales, como los acabas de describir ahorita. Ese Camry era un supercoche, pero no era un coche bonito, no era un coche atractivo, no era un coche, no era un coche pues, que llamara mucho la atención y que fuera sexy. Entonces, Akio Toyoda, que es el nieto del fundador de la empresa, toma el poder y toma las riendas del negocio más o menos por ahí de 2007, 2008. Y en ese momento, este señor que sí le gustan el tema de los coches, los empieza a hacer mucho más atractivos. Y ahí es cuando Toyota empieza a repuntar globalmente. Y entonces pasa por ahí de 2008 en general, a General Motors del mundo, y luego pasa luego a Ford, y luego viene la crisis de Lehman Brothers. Toyota se fortalece en ese momento porque, pues, o sea, invertían en tecnologías híbridas, que ahorita platicamos si quieres de eso. Y pues México es parte de eso, ¿no? México llega una empresa que es fuerte, es una empresa que tiene un productazo, una empresa en la que se basa mucho en el servicio, es decir, el crecimiento de Toyota no estaba forzosamente alineado solamente a las ventas, o sea, vender por vender. No se abren las distribuidoras por vender, sino que se abren los distribuidores por dar el servicio. Y entonces, porque al fin y al cabo el negocio de los coches, y yo, Julio, como tú bien sabes, porque tú estuviste también en la industria automotriz, no es vender un coche a una persona, sino venderle dos o tres. Y eso solamente lo vas a lograr si haces un buen servicio, si atiendes bien a la gente, si el coche duró, si tuvo las garantías, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la verdad se dio porque el producto y la compañía es una maravilla. A mí me da mucho gusto poder conversar contigo, Luis, porque tu carrera se ha desarrollado en posiciones estratégicas dentro de corporativos globales, particularmente en Toyota, como lo estamos mencionando, que es una de las empresas más sólidas y rentables del mundo. Y esto ha implicado para ti un manejo de presupuestos multimillonarios, de también fomentar y impactar la inversión productiva en las regiones de México y la planeación financiera de largo plazo. En tu responsabilidad directiva, como era inmerso en el cargo, pues la inversión era un tema estratégico. Como presidente y CEO de Toyota Motor de México, estuviste involucrado incluso en decisiones claves para la inversión extranjera directa. Y aquí me gana el corazón y me lleva a mi Guanajuato querido, señor. No me lleva hasta Irapuato, Guanajuato, el Manhattan del Bajío, la máquina del progreso, pero sí me lleva al estado de Guanajuato en general, en donde pues, Toyota y tú son muchos, muy apreciados. Yo recuerdo esa inversión extranjera directa, monumental, que desde Miguel Márquez Márquez te toca a ti como gobernador, Miguel, en ese momento del estado de Guanajuato, pues, te toca empezar a coincidir con él e impulsar en Guanajuato uno de los proyectos industriales más relevantes del sector automotriz de México en la última década. ¿Qué recuerdas de eso? Pues mira, déjame, me voy a dar un paso todavía para atrás, porque, y algo que te concierne a ti, evidentemente por tu cercanía con Guanajuato y con tu cercanía con el presidente Fox. Pero el presidente Fox fue la persona que publicó el decreto automotriz que todavía rige el día de hoy. Y Así es. que ese decreto automotriz es una de las piezas fundamentales de política pública que ha tenido este país, porque ha permitido todas estas inversiones y todas estas empresas que vinieran a México. O sea, porque si tú inviertes en México, pones una planta, produces y tiene una serie de fórmulas, tú puedes tener cupos de importación gratuitos para traer vehículos de otras partes del mundo. Entonces, hoy por eso General Motors puede traer coches de China y no le van a aplicar los aranceles estos famosos de ahorita porque pues produce, tiene mucha inversión en México y tal, y ese es en serio, yo quiero reconocer ahí al presidente Fox porque verdaderamente es una pieza de política pública virtuosa de las que poco estamos acostumbrados en este país. Cuando tenemos esta pieza y un país que iba pues sólido con el Tratado de Libre Comercio en ese entonces, pues lo que hacía falta era, ya había habido una planta
en Baja California, que hacía Tacomas, pero era una planta que hacía 50,000 Tacomas a principios de los 2000, y era una planta que realmente era satélite de otras plantas que tenía Toyota en California. Y lo que nos faltaba era aprovechar un poco esa capacidad que tienen los mexicanos de trabajo, esa capacidad que tienen los mexicanos de entender y de producir, y esa facilidad que tenemos hacia la manufactura. Empezamos la búsqueda pues, en el Bajío, que era lo lógico y lo razonable. Hubo varios candidatos de opciones. Sin embargo, la verdad es que la continuidad de políticas públicas que ha habido en Guanajuato es un factor muy relevante para nosotros en su momento, y entonces decidimos poner la planta en Apaseo el Grande. Antes hubo un conato de planta que pues al final se la quedó Honda, porque en ese momento Toyota no estaba preparada, pero bueno, al fin y al cabo lo invierte en Guanajuato, y pues evidentemente yo tuve el agrado y el gusto de convivir con muchos gobernadores del estado, a quienes admiro y a quienes mando un saludo, seguro que te ven en este programa, y pues Miguel Márquez, Diego Sinué, evidentemente, y Juan Oliva, pues fueron gente fundamental para esto. Pues mucho guanajuatense en esto. Me recuerdas efectivamente una gran época de Guanajuato, Vicente Fox, efectivamente gobernador, Carlos Medina Plasencia en su momento, primer gobernador de Guanajuato, son los que fraguan este impulso del revocacionamiento del estado de Guanajuato. Como recordamos todos, el estado de Guanajuato se reconocía y se sigue reconociendo por ser en buena parte el granero de México, es decir, un sistema y un estado muy bien sustentado en la agroindustria. Pero llega Vicente Fox, da un giro y dice, ¿por qué nada más tenemos que tener agroindustria? Vamos a tener también otras industrias alternativas. Se detecta la oportunidad del sector automotriz. El sector automotriz en Guanajuato de aquellos años al día de hoy, pasados casi 30 años, la historia da la razón a estas políticas públicas, a este giro, a este revocacionamiento. Se atraen las universidades. A mí me toca, siendo director de Canal 11, y en su momento Enrique Villa Rivera, director general del Instituto Politécnico Nacional, platicar efectivamente con Miguel Márquez, con Juan Manuel Oliva, primero con Juan Manuel Oliva, luego con Miguel Márquez, y empezar a gestar la ida del Politécnico Nacional al puerto interior de Silao, Guanajuato. La UNAM hizo lo mismo, etcétera, y esto rodea este círculo virtuoso que tú nos haces favor de expresar, aparte de la política pública de Vicente Fox como presidente de la República. En esta experiencia en política económica y de comercio internacional, también te ha tocado, Luis, participar y de manera cercana con Ildefonso Guajardo en el tema de la renegociación del Temec en aquel momento. Y hoy justamente nos estamos aproximando a una revisión, yo no sé si de para renegociación, y después de lo que acabo de ver en Venezuela, pues no sé qué tanta apertura, si va a ser un monólogo o va a ser un diálogo, pero de lo que me queda claro es que va a haber una revisión. Y yo te preguntaría, ¿cuál es tu sentir respecto a las cadenas de suministro, a la competitividad regional y global? Porque pasan por ahí forzosamente para una industria como la que tú conoces muy bien. Pues mira, yo te agradezco esta pregunta porque yo creo que también como mexicanos y tú siempre has estado muy interesado en el futuro de México y en colaborar hacia el futuro de México, y me pasa exactamente lo mismo. Yo estoy verdaderamente preocupado por lo que está pasando, y no forzosamente estoy preocupado por lo que está pasando en Estados Unidos o porque el presidente de Estados Unidos va a ser el monólogo, no el monólogo. Yo ciertamente pienso que México tiene un posicionamiento estratégico para Estados Unidos, como no lo tiene Canadá, por ejemplo. Y creo que hasta en el trato de los países se ve. O sea, ¿qué tiene Canadá o la economía canadiense que no tenga la americana? O sea, cuando tú tienes que pensar en los tratados de libre comercio, piensas como en el tenis. O sea, siempre tu mejor socio va a ser, si tú eres derecho, pues tu mejor socio va a ser zurdo. Y van a ganar en los dobles forzosamente. ¿Por qué? Porque son complementarios y no son competitivos. Y en el caso de Canadá y Estados Unidos, yo no sé qué tan complementarios sean. Sí en algunos temas particulares, pero no en general. Sin embargo, México y Estados Unidos son completamente complementarios. De hecho, se ve ahorita los datos económicos, pues el primer socio exportador de Estados Unidos, o sea, hacia las importaciones, o sea, de la exportación de productos de Estados Unidos, el receptor es México. Y el primer
receptor de productos mexicanos es Estados Unidos. Así, naturalito y quitando evidentemente a los chinos con todas las políticas de decoupling que se han venido dando. Ahora, mi pregunta aquí es, y siempre la he hecho, es si verdaderamente México ha hecho la tarea para convertirse eh, en un socio responsable de Estados Unidos. Y yo creo que no. O sea, yo creo que si esto fuera un edificio, yo vería a Canadá y Estados Unidos como dos inquilinos maduros que trabajan fuerte, que se duermen temprano, que hacen ejercicio en la mañana. Y México a veces parece el inquilino que se emborracha los martes, pone la música a todo volumen, y que no se comporta, que no tira la basura y que no se comporta a veces a la altura de las cosas. Y eso con una personalidad como la que tiene hoy el gobierno de Estados Unidos, pues puede generar más chispas que otra cosa, ¿no? Entonces, yo espero que prevalezca la razón del lado mexicano para cambiar lo que se tenga que cambiar y dar las certezas que se tienen que dar y no envolvernos en la bandera nacional, porque eso creo que no nos va a llevar a ningún lado. Fíjate qué interesante lo que me comentas. Coincido plenamente cómo lo has expresado y abono a un tema mayor. La mano de obra mexicana, la calidad del colaborador, del trabajador mexicano. Hay un hallazgo bien importante. Cuando tú llegas a estas plantas y preguntas, oye, ¿y qué tal te va con la mano de obra mexicana? Me dicen, excelente. En Just in Time incluso hemos logrado premios globales versus otros continentes y otros países. Y mi pregunta segunda sería, ¿y cómo le hicieron? ¿Importaron japoneses? ¿Cuántos aviones? ¿Cuánta gente trajeron de Japón? No, pues somos 15 japoneses y todo lo demás es mexicano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bajo la normatividad, bajo la gestión del conocimiento, bajo las normas de calidad total, bajo las normas del nearshoring, hemos aprendido. O sea, somos un país que tiene una gran habilidad para aprender, que tiene una gran capacidad para innovar, que tiene una gran creatividad y que efectivamente si nos quitáramos esa parte del San Lunes, San Martes, de la borrachera, del sonido, de tal, de la basura, de tal, pues seríamos obviamente primer mundo, ¿no? Ya lo había dicho por allá el clásico tabasqueño, ¿no? Que este país no lo tendría ni Obama. Entonces, la verdad es que sí nos faltan algunos toques y algunas pinceladas, pero ¿cuál es tu experiencia con la mano de obra mexicana, estimado Luis? A ver, yo creo que la gente de manufactura de Toyota siempre estuvo muy contenta con la mano de obra mexicana. De hecho, hace un par de días hablaba yo con un ex jefe mío que fue la cabeza de manufactura en México durante muchos años y también parte responsable, una persona muy importante para que la planta de Guanajuato fuera un hecho. Y me decía, hablando de otra cosa, me decía, es que, a ver, los ingenieros mexicanos jóvenes son los más permeables que yo he visto en mi vida, es decir, y había vivido en varios lugares del mundo. Y permeables se refería a gente que tiene la cabeza abierta y que tiene la capacidad de aprender nuevas cosas, de entender nuevos procesos, de poder implementar nuevas estrategias de manufactura y de producción. Y eso es innegable. Pero lo que yo te quiero decir, Julio, es, mientras tú y yo estamos platicando, está el CES en Las Vegas, y hace 2 días, Hyundai y Boston Dynamics presentaron un robot que ya está trabajando en una de las plantas de Hyundai. Es un robot humanoide, o sea, de forma de humano. Y ahí están los videos para que le digo a todo el público de tu podcast lo vea. O sea, no estamos muy lejos a perder eh, de perder esa ventaja de solamente mano de obra barata. Porque estos robots, se planteó que para el año 2027 se iban a estar produciendo 30,000 de estos robots. O sea, sí viene un tema de robotización de la manufactura y eso sí puede ser un game changer para México porque podríamos perder parte de la complementariedad económica que tenemos con Estados Unidos si alguien resuelve de otra manera el tema del costo de producción y de manufactura, porque ya no se va a llamar manufactura, ahora se va a llamar robofactura, porque ya, o sea, ya no es de mano de obra humana. Entonces, creo que sí estamos frente a retos muy relevantes que no veo al gobierno mexicano planteándose, ni viendo cómo traemos plantas de robots, ni cómo hacemos y generamos nuevas ingenierías
ni nuevas, tú que trabajaste tanto tiempo en el Politécnico, o sea, hoy por hoy, la pregunta que yo te haría es, y siendo ingeniero mecánico, o sea, hoy lo que se está estudiando en ingeniería mecánica representa lo que se va a producir o lo que está ya produciendo en términos de vehículos electrificados, de robotización, de drones, o sea, ese es sí o no, y yo creo que la respuesta es no. Y entonces estamos quedándonos con la tarea sin hacer. Fíjate que coincido mucho contigo. Cuando hablábamos de este revocacionamiento, el revocacionamiento de un Estado no puede ser ajeno al revocacionamiento de las universidades. Y yo siento, y lo he platicado con muchos exrectores, pero muchos, muchos, muchos buenos amigos y esto, cuando efectivamente cuando estuve en el Politécnico, nuestra relación con la NUYES, con la Asociación Nacional de Universidades en ese tiempo, pues era permanente, constante, incluso era de un liderazgo importante el Politécnico ahí. Y yo creo que efectivamente tenemos un gran rezago. O sea, no podemos nosotros, incluso las carreras técnicas, CONALEP mismo, yo soy egresado de CONALEP en una etapa de mis estudios y la verdad es que CONALEP es una institución maravillosa, pero que tendría que estar a la vanguardia de Japón. A mí me tocó esa época cuando los laboratorios automotrices de CONALEP, Japón hace una gran intervención, una gran donación, pone la gestión del conocimiento en base en ello, hacen un programa piloto y a mí me tocó ser parte de ello. Entonces, la verdad es que yo efectivamente coincido que la currícula está muy alejada de la realidad aún. Y yo te quisiera preguntar, ¿qué le ha hecho falta a México? Desde luego, política pública, consistencia, visión, en fin, sin ser un pesimista de México, me gusta hablar extraordinario de México. Pero también para hablar extraordinario de México necesitamos ser realistas y hablar las cosas como son. ¿Qué le ha faltado a México? ¿Por qué no ser un país productor de chips? ¿Por qué no ser un productor de innovación tecnológica cuando tiene gente tan creativa? Cuando en muchos técnicos, profesionales técnicos, ingenieros, encuentras un auténtico Ciro Peraloca que todos conocemos, que le haya a todo, que le entiende, pero que no le damos las oportunidades de gestión y de inversión. ¿Qué es lo que pasa ahí, Luis? Yo creo que nos ha faltado ambición como país en términos del proyecto de Norteamérica. Esa es para mí una de las razones. E insisto, yo también coincido contigo que sigo pensando que México es un país de enormes posibilidades y enormes oportunidades, pero no las estamos tomando con la capacidad o con la potencia con las que podríamos tomarlas. Ese es mi punto. Eh, y cuando regresando a la respuesta es, cuando te hablo de que nos ha faltado ambición en la integración de Norteamérica es, oye, nos quedamos nada más en el comercio, pero las propias universidades locales deberían de ir a buscar a las universidades americanas para tratar o sea, de entender, de hacer programas compartidos, de entender sus rezagos y ver cómo pueden, o sea, cómo pueden ponerse al día sobre ciertos temas, como, insisto, el tema de las ingenierías. O sea, nos falta un poco de ambición y un poquito de apertura. Y eso, pues, como bien lo dijiste, tiene mucho que ver con la política pública, tiene que ver mucho con la visión estratégica de los gobiernos. Y yo creo que se ha perdido esa visión estratégica porque de repente nos fue muy bien. Pero ahorita esa revocación de la que tú hablas tiene que volverse a implementar. O sea, ya funcionó para lo que funcionó, pero este mundo está cambiando mucho más rápido de lo que cambiaba antes. Entonces, esto tiene que ser un esfuerzo permanente de parte de los gobiernos locales y de parte del gobierno federal para entender, pues, cómo nos vamos a insertar de plano en Norteamérica. Pero la primera cosa que tenemos que aceptar es que somos Norteamérica. Si queremos ser Centroamérica y los hermanos latinoamericanos, entonces, o sea, suena muy romántico, está muy bien y todo el rollo, pero pues eso no nos va a llevar al progreso. El progreso está hacia Norteamérica, porque es donde están los mercados. Esto es un tema económico y punto. O sea, no me da igual que lo que opinen lo contrario. Es lo que es. ¿Qué pasa con la generación de agregar valor no especulativo? Esta expectativa, Luis, de la electromovilidad, de los autos eléctricos, de los autos híbridos que ya mencionábamos al inicio del programa, que hablaríamos de ello. ¿Cuál es tu visión y tu perspectiva de esto? ¿México estará preparado para los autos eléctricos? Se ha demostrado que el propio Estados Unidos, y a mí me gusta mucho poner un ejemplo, cuando Hertz, la arrendadora de coches, decide fincarle un gran pedido a Ford Motor Company para autos eléctricos, para que el viajero
que renta el auto tuviera un auto eléctrico, pues resulta que la política tomada casi quiebra a Ford, porque pues, no hubo las electrolineras, no hubo la infraestructura, no hubo el desplazamiento. Tú como turista llegas, rentas un auto, lo quieres devolver muy probablemente en uno, dos o tres estados distintos y pues, tu viaje se volvía una pesadilla, ¿no? Se te acababa el encanto, llegaba el quitarrisas cuando la energía de la batería se acababa y no había dónde cargar. Y el usuario que rentaba estos vehículos, pues ya no quería, obviamente, un vehículo eléctrico, por poner tan solo un ejemplo. ¿Qué piensas tú en un país como México? ¿Estamos preparados para ello? Mira, para darte un poquito de contexto global desde mi punto de vista, yo creo que este es como el tema de la diversidad que también se desvirtuó en su momento. eh, el tema del green energy y de volverse verde a como del lugar, también creo que ha generado bastantes desviaciones industriales globales. Ayer justo vi un video del secretario de Energía de Estados Unidos en el que hablaba que Alemania hoy produce 40% menos de energía al doble del costo de lo que generaba antes cuando tenía plantas nucleares. Es decir, quitar las plantas nucleares y volverse verde le cuesta el doble y produce el 40% solamente de lo que es la energía. Entonces, y hoy por hoy, pues Gran Bretaña está en un proceso de desindustrialización. Pues porque eso, es que ya no hay que producir con las plantas de generación de energía viejas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el mundo se fue hacia ese lado y el tema de la decisión de algunos competidores de Toyota y como Ford y como General Motors, si tú te acuerdas, fueron así de trancazo. Nos vamos a ir para 2040, no vamos a hacer coches de combustión Combustión. interna. Y Ujú. entonces, ¿por qué? Pues porque todo el mundo se fue con la finta de eso, ¿no? Y como tú bien dices, pues los países y las velocidades de las infraestructuras no iban a ir a la par. Y yo creo que en ese sentido Toyota fue muy inteligente primero, ya habían inventado los coches híbridos y pues centrarse en el coche híbrido eléctrico. Luego inventó el híbrido eléctrico conectable y luego tiene una apuesta hacia el tema del hidrógeno, que eso es un poquito más a largo plazo y si quieres ahorita platicamos respecto a ello. Pero llegó tarde al tema de los eléctricos y todo el mundo dijo, Toyota va tarde, hijo, van a perder mercado, y no, lo que ha pasado, y digo, a las pruebas me remito con los récords del año pasado, es el primer productor y el primer vendedor de vehículos del mundo Toyota y sigue siendo la tecnología híbrida la más rentable, uno, y la más demandada en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que siempre es importante cuando hablas de movilidad, mi querido Julio, que hay que considerar, que es el tema de la conveniencia y del costo. Y es una mecánica que hace la gente en su cabeza, automáticamente. Entonces, si tú vas a Londres, no vas a rentar un coche, no vas a tomar prácticamente taxis. Tú solito, así, sin pensarlo demasiado, vas a decir, pues me conviene irme en metro. ¿Por qué? Pues porque el metro es conveniente y costos, o sea, en términos de costo, pues Costo-beneficio, es claro. costo-beneficio. Si vas a Nueva York, igual no es el metro siempre. Igual dices, pues taxi. Y si vas a Madrid es en taxi. Y si vas, ¿por qué esos ejercicios los haces así? Y lo que le pasa a la gente es que cambiar a coches eléctricos es un cambio de vida. Entonces, los early adopters, que fueron los primeros que compraron los Teslas en Estados Unidos y los Tequis y todas estas cosas, o gente que le puede funcionar muy bien porque nada más va de su casa a la oficina y nada más cargan y se acabó y no salen en carretera, pues les puede funcionar ese rollo, pero no es para todos. Y como no es para todos, no va a haber un esfuerzo de masificación, por lo menos en Occidente, o sea, que sea con esa función de vamos a matar el coche de combustión interna o otras opciones tecnológicas. Y pues México, pues ya para qué te di cuento, o sea, si Estados Unidos no logró las metas que tenían autoimpuestas con todas las ayudas gubernamentales que había, que por cierto Trump ya quitó y ya se cayó la venta de eléctricos en este momento, porque ya no están esos incentivos, pues yo creo que México es un país de vehículos híbridos por mucho tiempo y si quisiéramos reducir la emisión de CO2 a la atmósfera, creo que México se debería centrar más en que el parque vehicular se renovara, o sea, porque al fin y al cabo un coche de combustión interna nuevo Sí, contamina contamina ya mucho mucho menos menos que uno de hace 20 años, ¿no? que unos 20 años. Entonces, mejor
métete a eso y déjate de los temas de electricidad como si fueras Noruega, porque no vas a lograr absolutamente nada. La industria automotriz tuvo que echar marcha atrás entonces a la política pública mundial de la autoexigencia de varios países líderes en este deseo de ser verdes para el año 2030 o el año tal. Tuvieron que cambiar esto y la pregunta sería, ¿cómo impacta a una industria automotriz que opta, por ejemplo, a un General Motors o un Ford? Imagínate lo que implica en líneas de producción, en adecuación de plantas, en cadenas de suministro, tomar una decisión de esas, pero luego llega un gobernante nuevo y dice, no, no, yo no creo en lo verde, eso es una falacia, yo no voy para aquel rumbo, se quitan los incentivos y vas para atrás. Pues los daños económicos deben ser mayúsculos, mi querido Luis. Bueno, son mayúsculos, pero yo creo que fueron mayúsculos por tomar esas decisiones tan radicales de decir, oiga, vamos a reconvertir cosas, reconvertir plantas sobre vehículos donde todavía no hay utilidad ni rentabilidad. Pues la verdad es que es un poco suicida desde mi punto de vista. Digo, cada quien toma las decisiones como las tomó en su momento. La segunda cosa es, y lo que le está pasando a Volkswagen, que empresa que conoces tú muy bien, Sí, claro. está cerrando 3 plantas en Alemania. Y está cerrando 3 plantas en Alemania porque también hizo exactamente lo mismo. Quisieron cambiar todo a eléctricos. Nada más que aquí hay un jugador muy relevante que no se nos debe de olvidar, que es China. Y China no sabía hacer coches de combustión interna bien hechos, o sea, no pudo competir eso, pero sí aprovechó este cambio tecnológico global y se pusieron a producir y a hacer mucho más eficientes los coches eléctricos que el resto de las empresas, incluida Volkswagen, incluidas las americanas y todo esto. ¿Y ahora qué tienes? Pues que las empresas chinas, con sus ayudas gubernamentales y con todas estas cosas que sabemos que pasan, pero son los que producen los vehículos más eficientes, más eficaces y más baratos para el público. Entonces no hay manera de competir con ellos. Entonces yo incluso creo que este es un tema, este tema tecnológico puede ser del tamaño suficiente como para que sea un cisma geopolítico. O sea, le conviene a los gobiernos de Occidente seguir manteniendo los mandatos hacia vehículos eléctricos cuando tú sabes que el que te va a comer el mercado y que va a matar a tu propia industria local son tus competidores? O mejor sería ahorita hacer un reset tecnológico y decir, ¿saben qué? Miren, ya lo pensamos bien, no va a ser los coches eléctricos, van a ser los coches de hidrógeno. Entonces, haces así como otra vez vuelves a poner en cero la balanza y órale, empiecen desde cero todos. Y los chinos, pues dirán, híjole, pues yo ya había invertido, pues sí. Pero creo que son medidas que hay que pensar muy bien y desde el punto de vista geopolítico, porque tienen un impacto brutal en las sociedades. Como tú bien sabes, las plantas automotrices generan muchísimo empleo directo, pero muchísimo indirecto. Son muy importantes para las comunidades. O sea, cerrar 3 plantas de Volkswagen en Alemania debe ser un tema de un costo político brutal. ¿Le conviene o no? Esa es mi posición. Luis, finalmente para terminar, pues has concluido tu gestión en Toyota, en México. Eres alguien, pues eres un caballero de la edad media, o sea, estás súper joven, pasaste los 50 años, pero pues con un gran bagaje, con una gran experiencia, con un capital intelectual, con una visión estratégica, con experiencia en gobernanza corporativa, con experiencia en atracción de inversiones. ¿Qué viene para ahora? Yo creo que hay oportunidades en donde pues, agregas valor en la atracción de inversión, lo conoces perfectamente bien, el fortalecimiento institucional, la visión de largo plazo, pues aquí nos dejas ver cuál es tu manera de pensar. ¿Qué viene para ti ahora? Pues, muchas gracias, pero primero que nada, pues te agradezco una experiencia brutal haber trabajado para Toyota tantos años en México y en una situación tan compleja que fue crear la marca prácticamente de cero hasta donde se encuentra en estos días. Entonces, la verdad es que el aprendizaje ha sido completo. Yo hoy me estoy dedicando a temas un poco más de consultoría y un poquito de aplicar mi experiencia hacia nuevas empresas. Y lo estoy haciendo bajo 3 conceptos. Fundé una empresa que se llama Odiseus Business Intelligence, y Odiseus, como la gente sabrá, pues es el nombre de Odiseo, Ulises de la Odisea, y que lo que tiene como mensaje es pues, que te lleva a buen puerto al final
de muchísimas aventuras que duraron 10 años, ese regreso de Troya hacia Ítaca, y pero que al final logra regresar a Ítaca a su casa. Y pues esa es un poco la labor del capitán de un barco, líder, de que a pesar de los obstáculos puedas llegar hacia el objetivo. Y estos tres servicios que estoy tratando de dar primero es uno nuevo que en México no se ve mucho, que es el CEO as a Service, que es o sea, ser un CEO o un presidente fraccional para empresas extranjeras que lo requieran. A veces llegan empresas que se dedican a hacer carreteras y pues a quien mandan de cabeza de su empresa es un ingeniero de carreteras que no forzosamente entiende el contexto, que no forzosamente sabe cómo La relación, las todo. relaciones, ni qué problema, si esto es un problema fiscal, es un problema de aduanas, es un problema o sea, y en ese sentido creo que yo puedo colaborar desde el punto de vista estratégico, en crisis, o cuando se tomen proyectos o de definiciones o cambios relevantes dentro de las empresas. La segunda vertiente pues, es el tema de consultoría y asesoría, que eso es muy normal y lo que hace mucha gente, incluso lo que haces tú en muchos temas económicos. Y la tercera pues, es el tema del Consejo de Administraciones, que también puedan colaborar, pues, misma tendencia, pero no desde el punto de vista de gobierno corporativo, pues para entender muy bien cómo funciona desde el punto de vista legal y desde el punto de vista normativo, regulatorio y de compliance este país, ¿no? Entonces, pues en eso ando y gracias por preguntarme, mi querido Julio. Estimado Luis, te auguro un gran éxito, eres un hombre valioso, un hombre que ha aportado mucho para México. Para el estado de Guanajuato te doy las gracias porque me consta, o sea, no es algo que tú me tengas que platicar. Cualquiera que vaya por Guanajuato lo constata. La influencia de Toyota en el estado de Guanajuato ha sido fundamental, ha sido primordial. Tu tarea dentro de la industria automotriz es ampliamente reconocida, tu trayectoria también en el área legal, pero con conocimientos automotrices. Allá puedo estar tranquilo que llevando un buen abogado en mi coche, si se ofrece algo, pues también tengo la solución automotriz. Así que, Exacto. querido Luis, te auguro mucho éxito, te agradezco mucho que nos hayas regalado la oportunidad de conversar, la oportunidad de estar cerca de ti, de estrechar lazos de amistad como siempre, pero sobre todo de reconocer a una persona que ha hecho mucho por México y por la industria automotriz. Te felicito y te agradezco mucho. Bueno, te agradezco mucho la oportunidad, te agradezco mucho tus palabras. Y la otra cosa que me gusta mucho de llevarme contigo, mi querido Julio, es que todavía vamos a dar mucha lata en pro de este país, porque los dos estamos también chavos, tú también estás de edad media, entonces, a pesar de que tengamos barba y bigote blancos, Bueno, la todavía barba tenemos. se irá en unos días, mi querido, y tu bigote sé que es nuevo también, pero Sí, 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 yo sé. También, mi mujer ya me dijo que me lo quite, que parezco Yepeto, pero bueno, a bueno. mí imagínate, acá Maru también me trae diario con esto, pero en fin, son libertades que uno se puede dar en el fin de año. Así es, pero bueno, trabajemos juntos y sigamos trabajando juntos y yo invito a todo tu público que siempre, que te escuches gente constructiva y gente propositiva a que peleemos por un mejor México y estoy seguro que tú y yo lo vamos a hacer. Así es, hablemos extraordinario de México, mi querido Luis, sigamos haciendo equipo y te agradezco mucho la oportunidad. Que tengas muy buen día. Igualmente, un abrazo. Gracias, mi Luis, un abrazote, gracias.